Cuando veíamos el Evangelio del leproso y comentábamos que el leproso tenía que, al oír un ruido, que alguien se acercaba, tenía que gritar, leproso, leproso, impuro, impuro. Yo les planteaba en aquel día que nos imagináramos un momentito lo que fuese entrar al templo, ahorita que les tomaran la temperatura, y que en vez de un aparato que tome la temperatura, dijera el pecado que usted trae. Entonces, digamos, entra doña Ceci y le ponen la pistola y dice, pecado, Herediana. Dice, ¿verdad? Entra Pedro, pecado, sapricista. Y es que cuando el pecado es público y el de uno es privado, entonces qué fácil es culpar a los otros de su pecado. ¿No les parece? Cuando el pecado se nota, qué fácil. Y entonces no importa, despedacemos, critiquemos, hablemos mal de esas personas. Que claro, es que el pecado se nota, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que ese hombre es un agresor, todo el mundo sabe que esa mujer es una mujer que se mete con hombres casados, todo el mundo sabe que esta persona, y entonces, y tenemos aquel principio que nos gusta repetir mucho, que no porque alguien peque diferente que yo, es que yo sea más bueno que esa persona. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en el Evangelio, y qué es lo que hizo en este bello relato que llamamos la casta Susana? Quedó público el pecado de las personas. Aquellos querían echarle la culpa a Susana y hacer público un supuesto pecado que no había, y al final Daniel ayudó para que el pecado de la mentira, que era secreto de ellos, quedara público. ¿Y qué pasa con el texto del Evangelio? Traían una mujer en adulterio, efectivamente en adulterio, no le están levantando un falso, no es un chisme, dice el Evangelio, en fragante adulterio. La agarraron con las manos y no en la masa, ¿verdad? No había cómo quitarse el tiro. Pero ¿qué hizo Jesús? También con la forma en que habló, quedó en evidencia que también los otros tenían pecado. Este texto del Evangelio es riquísimo. Yo creo que hay algunas equivocaciones. Si yo les preguntara por qué es que esta mujer se salvó, yo creo que inconscientemente uno piensa que esa mujer se salvó porque al final todos eran pecadores y nadie tenía derecho a tirarle la piedra. ¿Ustedes están conscientes, están de acuerdo conmigo que se salvó por eso? Y si alguno dice que sí, le digo hasta que está equivocado. Uno cree que esa mujer se salvó porque nadie tenía derecho a tirarle la piedra porque todo el mundo tenía pecado. La ley decía que el que estuviera sin pecado, la ley decía que a la persona pecadora se podía apedrear. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual esta mujer se salvó? Porque dentro de ese había alguien que sí no tenía pecado. ¿Quién era? Cristo el Señor. ¿Y le tiró la piedra? No. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual esta mujer se salvó? Porque Cristo no quiso condenarla. Y eso, si a uno se le metiera dentro del corazón, entender que Cristo no me quiere condenar, que Cristo no le interesa mi condenación, que Cristo, cuando la iglesia te invita a confesar los pecados, no es porque te interesa condenarte. Entonces nuestra experiencia de la misericordia fuera diferente. Fuera una experiencia más alegre. Cristo lo decía el domingo antepasado, porque yo no he venido al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, no he venido para eso. He venido para que el mundo se salve. Y a mí me gusta repetir muchas veces que si somos conscientes, es más difícil condenarse que salvarse. Porque todos los medios de gracia que Dios ha puesto son para que nosotros nos salvemos, no para que nosotros nos condenemos.
Si uno entendiera, si pudiéramos entender la libertad que da de estar de frente a Dios. San Agustín menciona que al final dice quedaron solo Jesús y esta mujer. Entonces Agustín dice que quedaron juntos la miseria y la misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que tu miseria estuvo a solas con la misericordia de Dios? Mi miseria frente a la misericordia de Dios. Porque la confesión al final, como insiste San Agustín, es el paso de la miseria a la misericordia. A ver, cuando uno escucha este relato del Evangelio, no es que el adulterio no sea pecado, no, claro que es pecado, pero cuando uno escucha el relato del Evangelio, ¿cuál es el énfasis que hace Jesús? El énfasis de Jesús es dar la misericordia, porque el énfasis del sacramento de la reconciliación no son mis pecados. Yo siempre, o algunas veces, insisto en el sacramento de la reconciliación diciéndole, vean qué curioso, usted viene aquí hablando de su pasado, pero lo más importante es su futuro. Y vieran que una confesión de sacerdote que confiesa, a veces cuando las personas están confesando, yo por dentro, que termine ya, que termine ya, que termine ya, pero no me malentiendan, no es que no me interesa. Es que tengo tantas ganas de decirle que Dios le perdonó, porque yo veo como que está angustiado, y entonces la persona dice, y entonces hasta salen lágrimas, y yo que termine ya, para poder decirle como Cristo al final, vete, y adelante, no peques más. Pero quien cree que lo más importante para Dios es su pecado, no entiende que lo que Dios quiere es su pecado para mostrarle su misericordia. Eso es lo que quiere el Señor. Llenarme de misericordia. Maravillosamente, es que Juan, ¿verdad? San Juan como coloca, dice en alguna teoría que parece que el texto era más bien de Lucas, porque tienes todas las características de la misericordia de Lucas, en fin, una cuestión técnica, pero pongan atención en el detalle que hasta el final le dice Jesús, vete y en adelante no peques más. Muy interesante porque el diálogo de Jesús no dice, a ver, mijita, es cierto lo que dicen de usted, ¿sí? ¿Y qué? ¿Usted está dispuesta a no volverlo a hacer? ¿Usted está arrepentida? Ustedes oyeron en algún momento que la adúltera dijo, perdóname, como en otras cosas, en otros momentos dice, misericordia. Y entonces que Jesús le dijo, ¿usted está realmente arrepentido? ¿Usted está de acuerdo en que si yo la perdono a usted y no dejo que esto los apedreen, usted va y le va a ir a pedir perdón a la esposa de este con quien usted se metió? ¿Qué dice? Me está sonando la campana a mí. ¿Verdad que no dice eso? Es maravilloso, ¿saben por qué? Porque entonces no sería tanta misericordia. En la recomendación que Jesús le hace, le dice, que en adelante no peques más, no es un requisito para perdonarle. Nosotros de alguna manera tenemos misericordia condicionada. ¿Sí me explico? ¿Qué es la misericordia condicionada? La misericordia condicionada es cuando dice, bueno, está bien, yo la perdono, pero usted me promete a mí que ya no lo va a volver a hacer. Si usted me promete a mí que va a volver a hacer, yo de verdad le perdono, yo no dejo que lo apedreen, pero si usted no está segura si lo va a volver a hacer, entonces ya no, mejor que agarre. No, Jesús no le pregunta absolutamente nada. Nada más utiliza la experiencia para que quede público el pecado también de estos que se sentían tan buenosos, tan buenazos, frente al pecado público de aquella mujer. Y entonces, después de haber abierto el corazón, le dice, bueno, yo tampoco te voy a condenar sin ningún requisito.
Y mi sugerencia es, no vuelvas a pecar, mira en lo que te has metido, mira el sufrimiento, mira la vergüenza que has cargado por tu pecado, entonces no peques más, vete. ¿Usted cree que cuando usted viene a confesarse, lo más importante son sus pecados? Hay gente hasta que le sube las manos pensando en los pecados que va a decir. ¿Pecado más grande? No. Y bueno, entonces la iglesia ha experimentado, ha desarrollado que, basado en lo que dice la palabra de Dios, que debe confesar los pecados, entonces se reciba misericordia, pero al fin y al cabo la persona reconoce delante del sacerdote sus miserias, pero por lo menos yo, interiormente yo, que ya que termine, que ya que pare. Y no para que venga el que sigue y porque son muchos, no, es para decirte, Dios te perdona, Dios te ama, la página está en blanco, no seas tan tonto en quedarte en tu pecado. Miren que la primera lectura nos presenta el juicio de una persona que era inocente y la iban a declarar culpable. Pero gracias a la intervención de Dios quedó claro que realmente era inocente. El Evangelio nos presenta de una persona que realmente era culpable y que de allí salió no inocente, salió perdonado. Por eso hay tanto beneficio en reconocer nuestro pecado. Y es que tal vez por ser una oración que repetimos, tal vez sin conciencia no nos damos cuenta, pero como comunidad nosotros le decimos al hermano, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que ¿qué? Usted es consciente que le dice eso al hermano. He pecado mucho. Reconocer nuestra miseria. Y repito, no es tanto de que, bueno, aquí todo es techo de vidrio, de que nadie tire piedras porque todo, no se trata de eso. Se trata de que frente a nuestro techo de vidrio Dios ha tenido misericordia, que frente a nuestro pecado Dios ha tenido misericordia. Y eso es lo que celebramos en el misterio de la Semana Santa. Un Dios que loco de amor nos ha reconciliado su misericordia. Yo quisiera invitarnos, que este lunes nos dé el telón para abandonarnos en la misericordia de Dios. No sé si ya lo hiciste o no lo vas a hacer o lo estás posponiendo. No pospongas ese encuentro a solas de tu miseria con la misericordia y que experimentes los beneficios de Cristo alcanzó en la cruz para cada uno de nosotros. Padre, es que usted no conoce mis pecados. Es que usted no conoce el Dios que tenemos. Como dice San Agustín, para un gran enfermo tenía que venir un gran médico. Otra confesión de confesor. Yo me ordené el 29 de enero del 2005. La cuaresma inició el 5 de febrero del 2005. Es decir, yo celebré la primera misa y a confesar, no solo a confesar, estaba en la abuelita, que ahí se confiesa, bueno, no sé ahora, pero en aquel momento se confesaba la mitad de la abuelita, el perro, el gato y todas las mascotas, ¿verdad? Es una cosa de horas de estar sentado allí. Y les confieso aquí, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que los primeros 3, 4, 5 días de esas jornadas yo terminaba, pero hecho leña, pero no físicamente, del dolor de espalda o de las nalgas, digamos que tengo, de las nalgas, ¿verdad? No de eso, sino era una angustia aquí en el corazón de oír la maldad, de oír tanto muerte, de oír tanta cosa que yo quedaba triste. Hasta que el Espíritu Santo, digo yo, fue Él, me regaló un flechazo y entonces
lo que empezó a hacer es que terminadas las jornadas de confesión, yo pasaba al Santísimo y le decía, Señor Jesús, no fui yo el que moriste en la cruz, fuiste vos. Yo no sé qué hacer con el pecado de esta gente, tú sí sabes qué hacer, que es redimirlos. Así que no me dejes pero ni embarrado de toda esta cochinada que acabo de recoger en el nombre de tu sangre preciosa, Señor. Digan amén. ¿Ustedes creen que solo los protestantes pueden decir amén? ¿Verdad? Y les cuento de qué ha funcionado. Siempre que termino la confesión en una oración sencilla, pequeña o larga o corta, dependiendo, yo le digo, Señor, todo esto lo pagaste en la cruz, vos, no yo. Y si alguna vez han tenido la mala suerte de que alguno de nosotros, los sacerdotes, hayamos administrado la misericordia como si fuésemos nosotros los que habíamos muerto en la cruz, ojalá que le den la oportunidad a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es distinto al enojo que llevamos a veces nosotros o al cansancio que llevamos nosotros los sacerdotes, lo que fuese. Denle a Dios la oportunidad de quedarse a solas su miseria con su misericordia. Verá que es feliz, verá que será libre. No venga pensando que es que son muchos, que son los mismos. No venga pensando absolutamente nada de eso. Deje que la misericordia de Dios transforme y toque lo que su miseria y la mía, lo que su miseria, su corazón lleno de miseria le presenta al Señor. Y como esta mujer, que podamos oír, yo tampoco te condeno. Y en adelante, no peques más. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.